unas herramientas muy potentes y de hecho la frase el pueblo salva al pueblo me parece una frase muy bonita y entiendo que cuando se dice lo hacemos desde una posición emocional de amor y de fuerza de todos, digamos, empoderarnos, pero no tiene ningún sentido. Es decir, el pueblo no puede hacer un trasplante de médula, el pueblo no puede construir un puente, hay cosas que no puede hacer el pueblo y ahí dependemos de haber contribuido al bien público, ¿no? Bienvenido al podcast de culturaocio.com. El episodio que te presentamos hoy en el podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press, está dedicado a Celeste, la nueva serie ya disponible en Movistar Plus. En esta ficción, protagonizada por Carmen Machi, la actriz encarna a Sara Santano, una inspectora de Hacienda a punto de jubilarse que recibe el encargo de investigar a la más rutilante estrella latina del pop. Un thriller tributario de 6 capítulos con reminiscencias al caso Shakira, creado por Diego San José y dirigido por Elena Trapé, a quien escucharemos en primer lugar, que se mueve libremente entre el drama y la comedia mientras echa por tierra prejuicios sobre la agencia tributaria y sus funcionarios, reivindicando la importancia de lo público. En un segundo bloque podremos disfrutar de las declaraciones de las actrices Carmen Machi y Andrea Vallardo y el actor Manolo Solo, quienes componen el elenco de Celeste. El redactor jefe de Cultura Ocio, Israel Arias, ha podido charlar con todos ellos para este capítulo que hoy te ofrecemos. Bueno, Elena, Diego, un placer estar aquí con vosotros unos minutos para hablar de Celeste. Me gustaría empezar contigo, Diego. Lo primero que me gustaría saber es cómo, cuándo y por qué decides que una inspección de Hacienda de una estrella del pop puede convertirse en una serie. Sobre todo porque no tiene ningún sentido. Es decir, el ir a una cadena de televisión y decirles, oye, ¿qué os parece que convirtamos a una mujer de 62 años que trabaja en una oficina de Hacienda en una heroína? Y hagamos una serie con gente gris, en un lugar gris, gente de edades poco llamativas para un cartel. Y creo que había ahí una especie de reto, que es una cosa que normalmente en la fase de guión es lo que más te estimula, de hacer la serie que nunca te ofrecería un algoritmo. Es decir, le dimos a la ecuación todos los elementos menos atractivos a nivel comercial y ahí está un poco el reto, en hacer un thriller en un lugar donde nunca pasa nada emocionante y en convertir en nuestro eje y acompañar a la mujer más gris de España para enfrentarla a la mujer más luminosa del universo. Hablabas de grises, de luminosidad. Me ha llamado especialmente la atención el tono de la serie, porque es una serie que se mueve, ¿no? No es una comedia de gag, no es una comedia de chistes, pero sí que arranca alguna risa o alguna carcajada. No es tampoco un drama, aunque sí hay un gran viaje emocional. Intenta ser también, o quiere ser, vosotros lo definís, ¿no? He leído por ahí como un thriller fiscal, porque tiene esa parte como detectivesca, ¿no? ¿Conseguir ese equilibrio fue alguno de los mayores retos? Yo creo que sí. Al mismo tiempo sabíamos que era lo que le iba a dar personalidad, ¿no? a la serie. Pero al final tienes, por un lado, la capa de thriller, que es lo que hace avanzar la acción, que eso también teníamos bastante claro que tenía que ser sobrio, clásico, ¿no? Porque al final no queríamos despegarnos de los personajes que son reales, queríamos que esa realidad y esa naturalidad estuviese. Y luego la comicidad llega desde lo absurdo que es el planteamiento. O sea, realmente tratar una investigación de Hacienda como si fuera un homicidio, ¿no? Una investigación de encontrar un asesino en serie, es absurdo. Y contraponer estos dos perfiles de mujeres también lo es. Entonces, al final, creo que al final fue más fácil de lo que pensamos que sería, ¿no? Encontrar ese equilibrio de tonos y la serie navega por distintos momentos y lo hace, bueno, yo siento que fluye muy bien, ¿no? Como que primero de concepto le dábamos muchas vueltas y luego al final... Sí, a mí hay una cosa que me apetece mucho. A mí me ha tocado hacer comedias en el sentido más canónico de la comedia, es decir, de chistes evidentes o claros y con un ritmo permanente en la comedia. Una comedia que jamás invitaba al drama, es decir, que no había ninguna escena dolorosa, ¿no? Y yo creo que al género le puede venir muy bien que lo ensanchemos, es decir, que entendamos
que en España se puede hacer no solo un tipo de comedia comercial, sino otros tipos de comedia que de repente sean híbridos con otras sensaciones, que puede ser la melancolía, el dolor, cosas que hasta hace no tanto no era fácil. Yo no podía ir a una cadena a decirle, oye, vamos a hacer una comedia, pero que sepáis que cuando la protagonista lo pase mal va a ser un drama, no lo vamos a hacer con cinismo ni con ligereza, vamos a llorar, vamos a intentar llorar con ese personaje. Y creo que la gran ventaja de la nueva ficción en España no está ni en los presupuestos ni en los temas, está en el tono, en lo que nos has preguntado. Creo que experimentar en el tono para mí es como la gran vía de posible mejora de la ficción. Pero esto no sea más... Habéis hablado del tono de la serie. Carmen, precisamente, tiene, que no es tan fácil encontrar una actriz que maneje todos esos registros, ¿no? Es que eso es lo increíble, ¿no?, de haber currado con Carmen. O sea, yo creo que pedirle a un actor o a una actriz que sea excelente en el drama, eso ya solo eso es increíble. Y pedirle a un actor o a una actriz que sea excelente en la comedia, también solo eso es increíble y hay que celebrarlo. Pero pedirle a la misma persona que sea excelente en ambas cosas, eso directamente es un milagro, que nos toca disfrutarlo a los que hemos hecho la serie y espero que también a los espectadores, porque no es normal que alguien pueda hacer reír y sufrir con una diferencia de una página o 2 páginas, o sea, eso es tremendo. Celeste no es colombiana, es mexicana, pero es inevitable pensar que es un trasunto de Shakira. Diego, quiero que nos expliques bien si fue ese caso concreto el que te inspiró, si hay varios elementos reales que te han inspirado, si es toda una mezcla... Pues es una mezcla de muchos casos en realidad, porque cuando hice la documentación de casos en los que Hacienda ha tenido que demostrar que gente famosa realmente reside en España, aparece un abanico de perfiles, donde evidentemente está Shakira, pero está el primero mítico fue Arantxa Sánchez Vicario, y luego muchos futbolistas, es decir, como que de repente, y se repite el mismo patrón, que era el que a mí me interesaba, que era que Hacienda opera de una manera muy parecida a lo que es el clásico del thriller, las películas de detectives. Eso es lo que más interesaba. Y en realidad, en Celeste lo primero que surge es la protagonista, es decir, Sara Santano. Y cuando construimos la serie pensamos, vale, no hagamos solo una serie en la que la trama fiscal es lo importante, pensemos qué eco tiene esto en su personalidad. Entonces, al buscar una némesis, sí que es verdad, pero es el segundo paso. Sí que es verdad que surge una cantante que puede tener reminiscencias a Shakira, pero es importante avisar a la gente que como lleguen a la serie buscando disfrutar de esa parte sensacionalista o de prensa al corazón, les va a frustrar porque en el minuto 2 o 3 del primer episodio entiendes que la serie trata sobre una mujer mayor en su casa con un perro. Es decir, que casi lo contrario que uno puede esperar de una serie en Miami. La serie también en algunos pasajes hace un poco, digamos, de pedagogía fiscal, ¿no? Remarcando eso de que Hacienda somos todos y que nuestros impuestos van a sanidad, a educación, que no se los damos directamente a los políticos. Enlazando con todo esto, os quería preguntar, porque son tiempos un poco difíciles, ¿no?, para defender lo público, para defender la confianza del pueblo en lo público, especialmente cuando el Estado ha fallado en todo lo que ha pasado y las administraciones han fallado en todo lo que ha pasado en Valencia. ¿Qué valoración hacéis de todo lo que está pasando? ¿Cómo mina esto la confianza en lo público? Bueno, yo creo que la serie efectivamente defiende un modelo de Estado fuerte, ¿no? Y el Estado fuerte se consigue con una buena fiscalidad y con que todos contribuyamos a eso. Yo creo que efectivamente la serie creo que no llega a ser didáctica, pero sí que nos hemos obligado a que todo lo que se dice y todas las herramientas que utilizan sí sean verosímiles. De hecho, han sido supervisadas por inspectores de Hacienda los guiones para que incluso las expresiones sean concretas. Nosotros llevamos el punto de vista de la protagonista, y la protagonista es inspectora de Hacienda, con lo cual, digamos que la brújula que sigue la serie permanentemente es esta gente está recaudando para el bien de todos. De hecho, a mí una cosa que me interesa mucho de Celeste como thriller es que normalmente en un thriller el protagonista es un señor perturbado por su pasado, con una botella de ginebra y una pistola debajo de la almohada, que tiene un caso particular que defender. Y lo que defiende Sara Santano es el bien de todos los demás, es el bien de todos nosotros, y eso me parece muy guay, eso me parece muy bonito. También, quería añadir solamente que una cosa que también me gusta mucho de la serie es que están representados todos los puntos de vista con respecto al tema del modelo de Estado. Tenemos otros personajes que ponen voz a muchos prejuicios y a muchas actitudes con respecto a la recaudación de impuestos. Entonces, que no es una serie dogmática en ese sentido. Es verdad lo del punto de vista, pero luego
escuchas frases que hemos escuchado todos con respecto a si eso es un robo, si no hacen nada con eso, y todo eso está también. Claro, por eso os quería preguntar también y quería enlazarlo un poco con lo que lamentablemente ha ocurrido estos días en Valencia. Si es difícil defender ese punto de vista que aparece en la serie, igual que aparecen otros, de que nuestros impuestos van para el bien de todos, si luego vemos que en momentos clave, como es lo que ha ocurrido ahora, el Estado falla, ¿no? Es difícil... Es que el problema no creo que sea el modelo, el problema son las personas que están gestionando ese modelo. Yo no creo que eso sea... Claro. Sí, no, yo de hecho si pienso en lo que acaba de ocurrir, pienso lo contrario, pienso que este tipo de situaciones nos demuestran que necesitamos un Estado fuerte con unas herramientas muy potentes y de hecho la frase el pueblo salva al pueblo me parece una frase muy bonita y entiendo que cuando se dice lo hacemos desde una posición emocional de amor y de fuerza de todos, digamos, empoderarnos, pero no tiene ningún sentido, es decir, el pueblo no puede hacer un trasplante de médula, el pueblo no puede construir un puente, hay cosas que no puede hacer el pueblo y ahí dependemos de haber contribuido al bien público, ¿no? Y ya para terminar, nos quedamos sin tiempo, ¿con qué mensaje o con qué sensación o reflexión os gustaría que se quedara el público después de ver los 6 capítulos de Celeste? A mí me parece que es muy difícil pedirle a una serie que cambie percepciones, pero yo creo que al menos entender un poco más qué hay detrás de un inspector de Hacienda a nivel humano y a nivel de sus pretensiones, creo que es importante. Nadie nos lo ha explicado nunca. En el colegio, pese a que todos sabemos que nos va a tocar una relación fiscal con el Estado, jamás nos hablan de lo que es un impuesto, jamás nos explican la importancia que tiene lo público y creo que hay una especie de vacío didáctico que la serie no va a resolver, por otra parte, pero que si por ahí hacemos que alguien se vaya a la cama y diga ostras, que yo odiaba a los inspectores de Hacienda y tal vez algo gano con ellos, está bien. A mí me parece que hay algo también vital del viaje que hace Sara y yo siento que la serie termina de manera muy luminosa y creo que también tiene algo de dejar que la vida te sorprenda, no pensar que has llegado al final, ¿no? Con la jubilación en ese momento vital del personaje y como de estar un poco receptivo y abierto a que te sucedan cosas. Creo que eso también está Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Va a llegar un día que cuando te pongan delante todas las facturas de un contribuyente, no solo vas a ver sus gastos, una historia vas a ver, una vida. Las facturas no mienten. Celeste. La cantante mexicana. No está declarando ni un solo euro en España. Deja en paz a Celeste. Es una amenaza. Pueden ser más de 20 millones de euros. Carmen, Andrea, Manolo, encantado de estar aquí unos minutos para hablar de Celeste. Lo primero que me gustaría preguntaros es ¿qué pensasteis cuando la primera vez que os llegó el input o el guión del proyecto y dicen vamos a hacer una serie sobre una inspección de Hacienda? ¿Qué es lo primero que se le pasa a uno por la cabeza? A mí me llamó Diego y me comentó que estaba desarrollando un proyecto, todavía no había guiones, que iba precisamente de que era una inspectora de Hacienda y que le había puesto mi cara a su personaje. Y me dio mucha risa. Me dio mucha risa porque él me cuenta además que es una inspectora de Hacienda, no me dice tampoco en qué momento de su vida va a estar, simplemente, y que está que está haciendo una inspección sobre un artista internacional que no está tributando en el país, digamos el argumento. Y que consideran que vive aquí y tal. Y a mí me hizo mucha gracia porque cuando me dice que realmente la historia, la protagonista de la historia es la inspectora de Hacienda. Y claro, y si lo primero que se me viene es, creo que jamás de los jamases he visto ni una serie ni una película en que sea un inspector sí o inspectora miles, pero de Hacienda. Que yo tengo un concepto al respecto de, y creo que todo el mundo, Hacienda es una palabra, en fin. Y impone y no sabes muy bien, no sabes qué tienes que hacer exactamente con eso. Y bueno, fue reírme primero también porque además es Diego el que te llama y tú apuntabas antes, Diego es de sobra conocido por su inmenso talento, por cómo tira las líneas en la gran comedia que él escribe. Y bueno, me parecía que podía ser, me podía imaginar el tono. ¿Qué pasó? Que luego, hablo de mi caso, de cuando me llama, porque luego hay más conversaciones, evidentemente, reuniones, y ya claramente no es una comedia, va a ser un thriller. Con lo cual, todavía me hace más gracia.
el hecho en sí de thriller, inspectora de Hacienda. Y ya poco más. Luego empiezo a leer los guiones y me fascinaron. Pero a mí me seguía haciendo mucha gracia. Y rodar fue un poco calvario, porque yo no había ninguna intención de hacer gracia por parte. Es verdad que el personaje de Manolo entra y directamente, aunque lo hace desde la verdad más absoluta, pero es que es un personaje que en general los paparachos hacen gracia, porque tienen un algo tan friki, con perdón, que bueno. Pero sí es verdad que había una especie de premisa clara en el rodaje por parte de todos claramente que esto no iba de hacer reír. Era de que pasaran las cosas porque era un tema con enjundia. Y así fue. Entonces, lo primero que se me ocurre es lo que te digo, me hace gracia, pero luego no era algo gracioso. Pero luego es verdad que la gente se ríe. O sea, y que yo sigo sin entenderlo muy bien, pero parece ser que es gracioso. Sí, hay momentos. Hay momentos graciosos. Hay momentos. En la vida es así. Te quería preguntar también, Carmen, ¿cómo te preparas para dar vida a una inspectora de Hacienda? Si recibiste asesoramiento o ayuda por parte de la agencia tributaria, si pudiste hablar con algún inspector o inspectora para meterte un poquito más en todo, porque es una maraña también de conceptos técnicos los que hay detrás. Sí, no, la verdad es que yo suelo ser bastante vaga. Y siempre suelo esperar a llegar al primer día de ensayo o a las reuniones que haya para que me expliquen qué quieren y cómo. Y yo me daba cuenta que a medida de que íbamos hablando, de lo que menos se hablaba era de cómo era la inspectora de Hacienda. Estaba claro. Había algo físico, o sea, la armadura dejaba claro qué tipo de mujer era, pero realmente lo que se estaba contando era en qué momento de su vida estaba esta mujer y qué le pasaba como mujer, como ser humano. Más que el hecho de que fuera, porque de hecho estaba dejando de ser inspectora de Hacienda y era en un momento en el que va a empezar una etapa de su vida nueva, perdida, viuda, desconcertada y amargada un poco, y era un poco más eso que hacer una inspectora. Y luego, porque de hecho cuando luego empecé a hacer la inspección, está muy particular, ella no está haciendo los pasos, está jugando sucio a veces, está no haciendo los pasos normales, de hecho hace todo, ella va de manera presencial a por las cosas, cuando no es lo común, ella tiene un equipo, lo está haciendo sola, entonces había algo que se salía un poco, pero sí es verdad que había asesoramiento por parte de la agencia tributaria y teníamos una inspectora de Hacienda de contacto que me pasó Diego, porque Diego sí. Todo se lo preguntas a Diego y Diego te va a decir todo lo que él, todo el trabajo de campo que hizo tan grandísimo, que si tienes problemas, habla con Diego, tienes problemas con Hacienda, él te lo resuelve todo. Pero totalmente, sabe lo más grande. Y yo en mi caso no, lo que necesitaba era entender a veces conceptos que no entendía bien y me los explicaba ella, pero por cierto simpatiquísima, no era una mujer gris. O sea, no necesariamente todas las inspectoras de Hacienda son grises. Y los estereotipos. Sirve para levantar muchos prejuicios sobre Hacienda y los inspectores de Hacienda de la serie también. Que son personas detrás. Son personas. Entonces, resumiendo, yo me enfoqué más en la persona que realmente en su profesión. Luego le pasa lo que le pasa. En tu caso, Andrea, el mundo de la música lo conoces de sobra por tu trayectoria, pero me imagino que eres consciente que todo el mundo ve en esta serie como la serie del caso Shakira, o sea, esto es así. ¿Utilizaste algún tipo de referente real, no ya de Shakira, sino de esas macroestrellas del pop para armar tu personaje de Celeste, para coger un poco de toda esa enjundia de superestrella del pop? Bueno, realmente eso fue siempre en conjunto con Diego. Nos preocupamos y nos ocupamos mucho por hacer una personalidad, hacer una estrella internacional que, como bien dice Carmen, la protagonista es Sara, pero Celeste está ahí, siempre, todo el tiempo. Entonces, era muy importante que Celeste tuviera una personalidad muy creíble, muy verosímil, incluso en una foto hecha por un paparazzo, ¿no? Entonces, creo que todo el momento looks, todo el momento pelucas, todo el momento fotos, videoclips, comercial de cremas, todo lo que hicimos para construir a esta personalidad hizo que cobrara vida propia y que, por supuesto, estuviera inspirada en todas y en ninguna de las estrellas internacionales, porque, claro, yo no sé lo que se siente de repente tener que, tal vez, deber 20 millones de euros a alguien, ¿verdad? Entonces, por supuesto que hay que ponerse en los zapatos de alguien que tiene tanto
que ni siquiera lo controla y ni siquiera lo maneja y ni siquiera lo dimensiona, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, observé vidas, vi entrevistas, vi pensamientos, pero creo que Celeste llegó a tener su propia personalidad y su manera de hacerse presente en la vida de Sara, a tal grado que Sara se va como mimetizando con ella, empieza a inspirarse en ella, en las cosas que le admira y le envidia a la vez, ¿no? Entonces creo que eso fue lo bonito de crear un personaje así que siempre está ahí, aunque no siempre esté hablando, ¿no? Uh-huh. Y Manolo, en tu caso, en ese paparazzo, que nos deja bien claro que no se dice paparazzi, se dice paparazzo. Por lo menos sirve la serie, ya sabemos que sirve para ya, algo. Sirve ya para eso, ¿no? Para algo didácticamente, exactamente. ¿Cómo te metiste en esa piel? Porque son gente que lleva una vida muy particular, ¿no? Sí, muy particular, que no tengo tampoco una noción directa de cuál es, evidentemente, pero bueno, para eso está la imaginación, por un lado, y para eso está Diego San José, como muy bien has dicho, Carmen, que es el que es también, pues, la documentación en sí mismo, o sea, entre otras cosas, pues, el talento también, y la imaginación también. Y entonces, él ya me hizo como una semblanza de por dónde, ya en el guión ya estaba esa semblanza, ya estaba pespuntado, ya estaba indicado los mimbres del personaje. Él también te cuenta mucho, también me proporcionó literatura al respecto, bibliografía, y bueno, y lo demás es hablar y probar y jugar. La serie, os quería comentar que la serie también hace... Es un personaje que se presta mucho a jugar. Sí. La serie hace en algunos momentos, en algunos pasajes, un poco de pedagogía fiscal, ¿no? Explicando que todo esto de que Hacienda somos todos, de que nuestros impuestos van a pagar a la sanidad, a la educación, eso era importante, os quería preguntar por un lado, y por otro también preguntaros, y me pongo ya un poquito más serio, en estos tiempos que corren, después de todo lo que ha pasado en Valencia, después de cómo han reaccionado las administraciones, es un poco difícil, aunque sea necesario, defender lo público, ¿no? Después de haber ganado lo privado en Estados Unidos. Sí, claro, también. 2 días. Yo creo que, porque la opinión personal mía no me apetece darla al respecto, pero sí que creo que el personaje, por ejemplo, que yo represento, sí representa absolutamente ese deber y esa conciencia absoluta de que lo público y para todos los servicios y todo, y que efectivamente hay que tener en cuenta que es gente que no parecen como setas, un inspector de Hacienda, le hemos dicho por activa y por pasiva que son las oposiciones más duras, más complicadas, más largas, intensas, de mucho tiempo, hay que ser un lumbreras, y es gente que tiene dedicada su vida, pero a full, a eso, a ser abogados del Estado. Y que lo que están haciendo es por el bien del país y por el bien de lo público. Entonces, en la mentalidad de ella, al margen de que luego, por trama y por cosas que se desarrollan en la serie, se tenga una serie de decepciones enormes a lo que ella le entrega a su vida, que puede ser a lo personal y a lo profesional, cómo te puede dar un hachazo, pero sí que de base cree claramente en lo que está haciendo. Y cree que las cosas no se hacen bien por otras razones, pero ella es una de las personas que se tiene que encargar de que las cosas se hagan bien, que se hagan bien por el beneficio de todos. Y que nuestros impuestos van a la educación, a la sanidad, efectivamente, a los servicios, ¿no? Efectivamente, a todos los servicios. Ella claramente, que luego, cómo acabe destinado tal, pero ella, su cometido es ese. Diferenciar lo público de lo político, quizás. Absolutamente. Es también algo que hace la serie. Claro, lo que pasa que luego puedes ver incluso en la serie, evidentemente, que no está tan desligado. Entonces, que cuando se entremezcla empiezan los problemas, y es verdad. Pero en el caso de ellos, es gente que le dedica su vida entera. Su vida entera a beneficiarnos. A velar por nuestros el dinero intereses. público y por el servicio público, ¿no? Que yo creo que ese dignificar, esa pequeña didáctica que hay, que creo que es sutil en la serie, que tampoco está muy subrayada, de dignificar el papel de Hacienda, del dinero, de los impuestos y reivindicar un poco la parcela de la inversión pública, de la que luego se aprovecha
todo el mundo a nivel social, creo que es un punto a favor, para mí por lo menos, de la serie. Y que lo haga con sutileza, además. A nivel guión también se intenta equilibrar un poco con la perspectiva de Tony. Porque con la frase mítica de piensa en tu país, cuando mi país piensa en mí. Entonces yo creo que hay como un equilibrio, ¿no? Como peso contra peso, y puedes ver las dos perspectivas en el guión mismo. Nada, chicos, no es que nos hayamos quedado sin tiempo, porque hemos pasado amplio y largamente del tiempo, pero eso, que se aguante. Muchísimas gracias. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europa Press-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.